noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Y entre los astros que esparcen su luz, ves anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Hoy quiero proponer 3 desafíos espirituales. Y la pregunta fundamental es, ¿te arriesgas a aceptar esos desafíos? Porque, claro, uno en la vida puede decir, no, mire, yo como que otro año, el próximo año, el siguiente, no sé, ¿sí? Pero quiero plantear 3 desafíos espirituales. Y esos desafíos espirituales son importantes porque al cumplirlos, vamos a honrar a Dios, vamos a mejorar como seres humanos, pero sobre todo como cristianos y como hijos de Dios. El primer desafío, piense como Dios quiere que piense. Cuidado. Aquí hago una aclaración para comenzar. No estoy diciendo que pensemos como piensa Dios, porque eso es completamente imposible, ¿no es cierto? Vamos a leer por favor Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nosotros no tenemos la capacidad ni remota de pensar como piensa Dios. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen enormes limitaciones. Sus pensamientos tienen limitaciones de tiempo, de espacio, de experiencia, de ignorancia. O sea, tienen toda la limitación habida y por haber. El pensamiento de Dios no. El pensamiento de Dios tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la eternidad, todo ese eterno presente que es Dios, pues está. El pensamiento de Dios no tiene ninguna limitación. Pero lo que sí podemos hacer es pensar como Dios quiere que pensemos. ¿Y qué significa eso? Hombre, que hay que cuidar el enfoque de los pensamientos, de nuestros pensamientos. ¿Dónde ponemos nuestros pensamientos? ¿Dónde ponemos nuestra mirada espiritual, nuestra mirada física, nuestra mirada desde el corazón y desde la mente? Porque del foco de nuestros pensamientos depende el camino que estamos recorriendo. Vamos a leer por favor Marcos capítulo 7, versículos del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ojo, en estos versículos nuestro Señor Jesucristo une corazón y mente, es decir, sentimiento y pensamiento en uno solo. De ahí, de esa conjunción, salen los malos pensamientos, salen las malas acciones. De la conjunción de corazón y mente, salen las decisiones, las malas decisiones para pecar, para afectar a otro o afectarse a uno mismo. Adulterio, fornicación, homicidio, hurto, maldad, engaño, envidia, orgullo. Todos esos que fueron y nacieron como pensamiento, como
emoción, como sentimiento y pensamiento, ¿sí?, se convierten en acciones que nos ensucian, se convierten en acciones que desagradan profundamente a nuestro Dios. Sin embargo, quiero, por favor, focalizarnos en el final del versículo 22, porque ahí nuestro Señor nombra 3 cáscaras que nos hacen resbalar y caer con frecuencia. Cuando se presentan alguna de esas 3 cáscaras o las 3 juntas, resbala el pensamiento: maledicencia, soberbia e insensatez. ¿Qué es la maledicencia? Es el hábito de maldecir, es decir, de decir mal, de hablar mal, de pensar mal, de maldecirse a uno mismo o maldecir a los demás. Maldecir el tráfico, maldecir el clima, maldecir la ciudad, maldecir al gobernante, maldecir y maldecir y maldecir. ¿No es cierto? Maldecir a los hijos. Es que usted es tonto, es que usted es bruto, es que usted está gordo, es que usted está flaco, es que chiquito, calvo y barrigón y todo lo demás. Es que usted es odioso, es que usted es patán, es que también. Porque es que, ojo, y esto, yo insisto mucho en esto, los padres corremos un gran riesgo, un enorme riesgo de maldecir a nuestros hijos con las palabras que les decimos. Cuando mi mamá se ponía brava me decía monstruo infernal, me decía una cantidad de cosas que todavía duelen, yo lo confieso, duele, ¿sí? Pero me estaba maldiciendo. Lo peor es que mi mamá no sabía que me estaba maldiciendo. Entonces, por eso pongo las alertas. Ojo, papás, no maldigan a sus hijos, bendíganlos. Pero tampoco se maldiga a usted. Porque es que uno se mira en un espejo, uy, mire esa barriga, no, es que ya no hay esperanza de bajar esa panza. Mire esas entradas, parece un aeropuerto internacional con 2 pistas de taxeo y una pista central. Eso es cierto, pues, o sea, yo no voy a negarlo. Pero, hombre, tengo 3 pelitos ahí que los estoy organizando. Gloria a Dios, bendigo los 3 pelitos, pero no voy a maldecir los 180 que se me caen todos los días. No, esos son asunto de Dios, porque ni un pelo se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que la maledicencia es el hábito de maldecir. Gente que anda con la maldición para arriba y para abajo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y lo peor, sueña maldiciendo. Dios quiere que pensemos en clave de bendición, no de maldición. Quiere que bendigamos al prójimo, que bendigamos al enemigo, que bendigamos al amigo y que nos bendigamos a nosotros mismos. Que le digamos a Dios, oye, bendíceme, Señor. ¿Sí? Que si estoy barrigón, digo, no, es que estoy ampliando el templo del Espíritu Santo. Que si es que se me está cayendo el pelo, no, es que se me recalienta a veces el cerebro de tanto pensar. ¿Sí? Que se me va la voz. Es que bendito sea Dios, estuve tan entusiasmado y gritando y cantando y todo eso y alabando al Señor, que se me fue la voz. O sea, hay que ver las cosas en clave de bendición. No que nosotros podamos bendecir a alguien, porque las bendiciones provienen de Dios. Pero nosotros sí podemos decirle a Dios, hey Señor, bendícelo. Hey Señor, bendícela. Hey Señor, bendícenos. Hey Padre, bendícenos. Claro, eso lo podemos hacer. Es completamente inconveniente maldecir. Y fíjense que es muy agradable bendecir. La segunda cáscara es la soberbia. La soberbia es despreciar a los demás y despreciarnos a nosotros mismos. Es que yo no sirvo para nada.
es que yo no puedo hacer eso. Es que pobrecito yo. Ay. Y despreciar a los demás. Es que usted, tan chiquito, tan grande, tan feo, tan bonito, tan rico, tan pobre, ¿sí? Dios quiere que pensemos no desde el desprecio, que eso lo rechaza Dios, sino desde el aprecio a los demás y a nosotros. Quiere que reconozcamos el mérito de los demás y que reconozcamos nuestro mérito. ¿Sí? Un profesor hace muchos años, cuando estuve en el colegio, me enseñó que la modestia es el orgullo de los hipócritas. No hay que ser hipócrita, hay que reconocer que uno tiene sus méritos. Hay que reconocer que uno tiene una voz más o menos agradable. Uno tiene que reconocer que uno escribe razonablemente bien. Uno tiene que reconocer que uno escribe razonablemente bien. Que uno tiene un cerebro diseñado para las matemáticas, las fórmulas químicas, la física, la mecánica de fluidos, en fin, todo ese tipo de cosas. Uno tiene que reconocer que tiene unos talentos especialísimos para hacer unas cosas maravillosas en ropa. Uno tiene que reconocer que es un tigre para los negocios. O sea, hay que reconocer todo eso. Porque son dones y bendiciones que nos dio Dios. Y entonces llegan las bendiciones y tenemos los dones. Y, ay no, es que yo no soy así. No soy hipócrita. La modestia es el orgullo de los hipócritas. Eso no lo dice la Biblia. Lo dijo un profesor mío hace muchos años. Dios quiere que reconozcamos entonces también el mérito de los demás. Pero también que si no hay méritos, o si no descubrimos los méritos, los dones, los talentos en los demás, guardemos silencio. Es preferible guardar silencio. Pero siempre vamos a ver un mérito, algo bueno para apreciar de una persona. Así sea una persona detestable, porque nos ha hecho mucho daño y todo eso, y todavía tenemos resentimientos y demás. De todas maneras, hay algo bueno que rescatar de esa persona. Pero también habla de la sensatez. Quiere que pensemos con sentido, que seamos razonables, que apliquemos la reflexión en nuestros pensamientos. No que simplemente vayamos a la loca, haciendo lo primero que se nos ocurre, que hablemos para pensar. Que abandonemos la necedad de nuestros pensamientos, que en nuestros pensamientos evitemos ser necios. Entonces Dios quiere que pensemos desde la bendición, desde el aprecio y desde la razón. Es decir, que ocupemos nuestro pensamiento en idear e imaginar lo bueno, no lo malo. Así es como Dios quiere que pensemos. Obviamente, siempre enmarcados en los mandamientos y estatutos dados por Dios. Entonces ocupemos nuestro pensamiento en lo que edifica, en lo que alimenta. Si ocupo mi pensamiento escuchando reggaetón, rap y trap todo el día, adivinen dónde está mi pensamiento. Si ocupo mi pensamiento todo el día viendo pornografía, viendo Instagram, las chicas que salen muy ligeras de ropa, pues imagínense dónde está mi pensamiento. Entonces, ocupemos nuestro pensamiento en lo que edifica. ¿Sí? No nos distraigamos con pensamientos de catástrofe. Que salió nuestro hijo y ya, se va a estrellar, lo van a matar, lo van a robar, lo van a volar, lo van a destruir, lo van a desaparecer, lo van a secuestrar. Tengo el credo en la boca. No, ojo. ¿Sí? Erradiquemos esos pensamientos de catástrofe. Dios quiere que erradiquemos los recuerdos
los pensamientos que conllevan odio, rabia, resentimiento. Porque es que somos humanos, ¿no? Y entonces como humanos nos sentamos, ¿qué fue lo que me hizo esta persona en el 79? ¿En serio? Hace 41 años. ¿Y usted está tratando de recordar lo que le hizo hace 41 años? Ah, pues sí, es que yo tengo buena memoria. Sí, yo tengo buena memoria, pero evite pensar en lo que le hicieron hace 41 años, Ala. Ni siquiera hace 41 minutos. Es más, olvídese de lo que le hicieron hace 41 segundos. No nos distraigamos ni con el mal propio, ni con la maldad ajena. Con el mal propio, arrepintámonos. Presentémonos ante Dios, pidámosle perdón, confesemos nuestros pecados, y con la maldad ajena, ese es un asunto de Dios, no de nosotros. El segundo punto, vista al frente. En la milicia hay una orden frecuente, ¿no? Cuando están todos los grupos, las unidades, las compañías ahí en organización, llega el comandante, vista al frente. Y todo el mundo vista al frente, y firme así todo, ¿no? Bueno, el segundo reto para el próximo año es vista al frente. Vamos a leer Lucas, capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El pasado, sobre todo las experiencias dolorosas, persiguen, ¿no? Son heridas emocionales y son tormentos que acosan y que paralizan. Entonces, nuestro Señor Jesucristo plantea que mirar hacia atrás, mientras uno va a arar, fíjense que Él no dice, ahí en el versículo 62 de Lucas 9, no dice, no entrará al reino de Dios. Dice, no es apto. Cuando uno se presentaba al servicio militar, porque estamos hablando de militares, ¿no? Cuando uno se presentaba al servicio militar, toda la gente quería que el médico dijera no apto, ¿no es cierto? En la jerga militar, cuando decía no apto, era inepto, ¿sí? No, o sea, no servía para el servicio, ni siquiera servía para ser soldado y prestar guardia, ¿no? Inepto. Bueno, algo parecido está diciendo Dios. Hey, no sirve, no es útil. No sirve para nada en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús plantea que mirar hacia atrás mientras se va a arar es completamente inconveniente. Voy a dar un ejemplo. Un hombre es traicionado por su mujer. O sea, la mujer le es infiel, ella comete adulterio. El hombre es cristiano. Está en la obra del Señor. Le lleva la palabra a quien quiere escuchar la palabra. Ese hombre además da testimonio vivo de la presencia de Dios. Si ese hombre se queda rumiando el adulterio y la traición, se va a quedar en la raíz de amargura. ¿No es cierto? Se va a quedar paralizado mirando atrás y con el arado hacia adelante. Es que resulta muy difícil, ¿no? Pero y lo peor es que si piensa que todas las mujeres son iguales, o sea, que son traicioneras, que son infieles, y lo piensa por una traidora, por una infiel, ese hombre va a perder. Va a ir con el arado adelante y mirando hacia atrás. Total, no va a hacer bien lo que tiene que hacer. Ese hombre, plantea Jesús, debe poner su mano en el arado. Vista al frente, seguir trabajando, avanzando y no mirar más hacia atrás. Mirar hacia adelante, saber que hay un mundo de posibilidades, que hay gente maravillosa que lo está esperando adelante porque Dios tiene un buen plan hacia adelante.
La adúltera, la traicionera, la infiel, tendrá su recompensa. No es un asunto de ese hombre. Entonces el propósito es avanzar. Y no se puede avanzar cuando se mira hacia atrás. Imagínense uno manejando a 80 o 100 kilómetros y además que uno ve bastante mal porque no usa gafas para ver y mirando hacia atrás. ¿Qué puede pasar? Qué estrellada tan impresionante. Miren, este año que está por terminar deja mucho para mirar atrás. Deja dolor, miedo, angustia. Y no vamos a decir y no nos vamos a hacer los tontos con esto. O sea, alguien estornudaba en la familia y uno que se imaginaba, la COVID le llegó. Ya uno no decía sino salud, sino socorro, ayuda. ¿Sí? A alguien le daba una gripa y le dio la COVID. Vamos a hacer la prueba PCR, no sé qué, si sé cuándo, por qué. ¿Sí? Miren cómo nos cambió y cómo eso va a quedar como trauma durante mucho tiempo. ¿Sí? Dolor. Ver las imágenes de la gente que falleció en Europa, que falleció aquí en nuestro país, en Cúcuta, en fin. ¿Sí? Angustia. ¿Será que si toco esa bolsa que me acaban de traer del domicilio, me contagio? ¿Será que si voy a hacer una gestión en el banco, me contagio? Está muy cerquita, aléjese. Mucha angustia, enfermedad, muerte, destrucción, restricción de las libertades. Nada peor que nos hayan cogido y por órdenes del gobierno, no estoy diciendo que con mala intención, pero por orden de los estados, de los gobiernos, a quedarnos en la casa 15, 20, 30, 50 días, 60 días, 120 días. Nuestras libertades fueron restringidas. Desorden, caos, hambre. Gente en Colombia no sé en otros países, pero en Colombia el trapito rojo de la gente pidiendo que le ayudaran, que necesitaba ayuda para comer, ¿sí? Se volvió una mancha roja en casi todo el país. Quiebras, empresas muy sólidas que se vinieron abajo. Furia, porque obviamente todas esas situaciones dan ira. Entonces, la persona que maneja su moto normalmente y que si se le cierran no pasó nada, ahora se le cierran y va y busca al otro y le dice de todo y le da una patada mínima al otro carro, ¿no? Porque hay furia estancada, hay furia reprimida. La gente está como una olla a presión, como una olla express. Pero más allá de todas esas cosas feas que están atrás, lo importante es todo lo que pudimos aprender. Y es lo bueno que quedó en nosotros. Y ese es el insumo que nos da nuestro Señor. Aprendizaje. Fíjense que el aprendizaje tiene una diferencia con mirar atrás. Mirar atrás es recordar, revivir, recrearse, dolerse en eso. El aprendizaje es, bueno, yo ya sé que si llega otra pandemia u otra epidemia, entonces me voy a quedar en mi casa, tengo que lavarme las manos de tal manera. No sabíamos lavarnos las manos. Ahora sí sabemos. Y sabemos que hay que lavar bien este dedito. Yo no tenía ni idea, yo cogía y ¡pum! Tranquilo, no pasaba nada. Entonces, hemos aprendido cosas. Y ese es el insumo que nos da el Señor. Con la vista al frente, con lo que aprendimos, seguir adelante, no mirar al pasado. Vamos a leer por favor Filipenses, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Evidentemente el apóstol Pablo lo dice mejor de lo que acabo de explicarles. Pero básicamente lo que está diciendo el apóstol en Filipenses 3, 13 y 14 es, oiga, vista al frente, entonces no hay nada que hacer con el pasado. En cambio, con la vista al frente, vemos por dónde vamos. Vemos por dónde va el camino. Vemos las trampas. Vemos los peligros. Vemos las tentaciones. Vemos lo bueno y vemos lo malo. Nosotros no podemos hacer nada en el pasado, pero podemos trabajar aquí y ahora y proyectarnos a la meta futura. ¿Sí? Podemos hacer mejor las cosas. No nos atormentemos con mirar el pasado. No nos atormentemos el próximo año pensando nuevas pandemias. Porque, no sé si se hayan dado cuenta, pero ahora en redes sociales pululan las nuevas pandemias, ¿no? Que hay una enfermedad rarísima en no sé dónde y en sí sé cuándo, y en Europa y en Asia y en África. Y bueno, en Venezuela sí todos conocemos la enfermedad gravísima que están viendo, pero en otros países, en todos lados salen las pandemias, salen las epidemias. ¿Y qué son? Noticias falsas. Entonces dejemos de preocuparnos por las nuevas pandemias. Pensemos en que estamos saliendo, gracias a Dios, de esta. Y que el próximo año, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de ser vacunados. Y ya. Avancemos para llegar a Cristo. Avancemos para crecer en Él y para mejorar en Él. El tercer y último reto. ¡Hable bien! Miren, cada pastor en sus predicaciones hace énfasis en su área de experticia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Marcos Witt, Danilo Montero, predican con énfasis en la alabanza. El pastor José Núñez, en Argentina, predica con énfasis en la historia. El pastor Edgar Escobar predica con énfasis en la filosofía y en las ciencias políticas. Yo hago énfasis en el cuidado del idioma, en el cuidado de la palabra. Y me voy a la fuente, o sea, siempre trato de decir, mire, esta palabra significa esto. Para que hablemos el mismo idioma. Yo insisto en escribir y hablar correctamente. Y sí, yo confieso que puede ser hasta un capricho, y eso algunos lo llaman pedantería gramatical, ¿sí? Y dicen que es un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pero resulta que esa insistencia mía lo pide Dios en la palabra. Vamos a leer por favor Efesios capítulo 4 versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El apóstol Pablo hace énfasis en el lenguaje. Dios, en su palabra, hace énfasis en el lenguaje. Pide que no tengamos conversaciones obscenas, ni en lo que hablamos, ni en lo que escribimos, porque como ahora las conversaciones no solo son orales, sino también escritas, ojo con las obscenidades, no las utilice. Que lo que hablemos sea para edificar, para bendecir, para ayudar, para sanar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo va más allá que el apóstol Pablo. Vamos a leer por favor Lucas capítulo 6 versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro Señor dice que el hombre bueno habla bien.
que un corazón y una mente alineada con Dios saca lo bueno. El buen tesoro del corazón quiere bendecir y no maldecir. Y también busca algo simple. El buen tesoro del corazón y la persona que tiene buen tesoro busca algo simple, que lo entiendan. Y aún no lo entienden, y es posible que lo entiendan si todos entendemos el mismo significado de una palabra. Porque aquí hablamos cualquier cosa, ¿sí? Y le damos el significado que se nos da la gana. Y no, las palabras tienen un significado, entonces hay que apegarse a ese significado. Si cada quien le da un significado distinto a las palabras, nadie entiende nada. Es simple. ¿Sí? Dios es Dios. El diablo es el diablo. Lo demoníaco es lo demoníaco. Porque pues aquí tenemos un alcalde que dice que el diablo no es demoníaco. Bueno, le informo, sí es demoníaco. ¿Sí? Porque es propio. La palabra demoníaco significa propio o relacionado con el diablo, con Satanás. O sea, sí es demoníaco. ¿Sí? Pero si cada quien acomoda las palabras como quiere, pues no nos entendemos. Nadie entiende qué quiere decir el otro. ¿Sí? El hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Entonces esa persona que solo habla obscenidades, vulgaridades, que a toda hora anda hablando con doble sentido, esa persona que no quiere ser entendida, sino que manipula el lenguaje, o por ignorancia, o por conocimiento para que no lo entiendan y poder confundir a la gente, ¿sí? O el hipócrita que habla para que lo interpreten, ese saca lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Cuando alguien es vulgar, cuando alguien le da significado distinto a una palabra, cuando se murmura de otros, cuando se riegan chismes y habladurías, cuando la quejumbre es el lenguaje que nos distingue, eso está en el corazón y es lo que está mostrando nuestro lenguaje, lo que está en el corazón. Pregunta 1, ¿qué hay en el pensamiento de alguien que habla obscenidades? Podredumbre. ¿Qué hay en el corazón del chismoso y del calumniador? Maldad. ¿Qué hay en el pensamiento del que se queja y se queja y se queja? Ingratitud. Entonces, en el año nuevo, piense como Dios quiere que piense. Ponga su pensamiento en fase de bendición, de decir bien. Ideemos e imaginemos lo bueno, lo que edifica, lo que bendice. Estemos en alerta para desterrar pensamientos de maldición. Pongamos nuestra vista al frente. Dejemos el pasado atrás. Hablemos bien. Propongámonos hablar con bendición. Erradiquemos de nuestro lenguaje las obscenidades, el doble sentido, la podredumbre de las letrinas. Pero todo eso no va a servir de nada si no tenemos un elemento fundamental que atraviese todo eso, y es la gratitud. En todo, démosle gracias a Dios. Todos nuestros mejores deseos para el año que comienza, todo lo mejor, le pedimos a Dios que nos bendiga con paz, con protección y con prosperidad. Le pedimos a Dios que en cada corazón esté enraizada la paz, la necesidad, el anhelo de ser mejores cristianos
mejores hijos de Dios. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, y los ángeles quieren cantar para no despertar al Señor.